Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que lleva por nombre Hablando Físico. Me da mucho gusto estar con ustedes. Hacía ya algunos días que no me había podido conectar, sobre todo por el fin del semestre y algunas otras actividades, pero dado que vamos entrando en las vacaciones, creo que habrá suficiente tiempo para poder comentar sobre algunos temas relacionados con la psicología, la política y otros temas. Espero que si me están viendo, pues me manden algún mensaje. Y si no, pues esta grabación estará en mi espacio de Facebook para que ustedes lo puedan ver y reflexionar, etcétera. Bien, ya hay algunas personas conectadas. Bienvenidos a este programa. Y antes que nada, pues desearles que estén muy bien, muy cuidados, que cuiden a los demás. Todavía falta un buen tramo de esta pandemia. Y bueno, algunos se están desesperando. Creo que debemos de tener la idea clara de que la vacunación se va a tardar. Hay problemas en Europa de distribución y sin embargo hay buenas noticias que nos dicen que la vacuna china y la vacuna rusa pronto estarán en el país. Por cuestiones de acuerdos con la comunidad europea, la vacuna se ha entregado primero a otros países antes que a México. Pero hoy en la mañana se comentó que a partir del día 15 los envíos pactados con Pfizer desde Bélgica pues van a reiniciarse en la misma cantidad que se había acordado, y no solamente acordado, sino pactado. Bueno, pues es eso. Desearles que estén bien, cuídense mucho. El presidente el otro día comentó que es importante el ejercicio físico y la buena alimentación, y pienso que también ese es otro tema que se ha olvidado un poco. Acabo de ir a Ciudad Universitaria a entregar unos documentos. Fui muy cuidado con mi mascarilla y una careta, y mucha gente corriendo en CU, que está precioso, y a lo mejor me animo también para ir a caminar y a correr en esa que yo considero la zona más bonita de la Ciudad de México. Bueno, este es el inicio de este programa, que vamos a hablar, como lo comento en el post, sobre la psicología política y el discurso ideológico de la derecha política mexicana. Bien, pues para reiniciar, ¿por qué estamos platicando de este tema? Bueno, porque se están sucediendo muchos fenómenos psicosociales relacionados con la comunicación, con la creación de escenarios, con el discurso, que está confrontando a la gente en espacios de discusión pública. Por un lado, el mismo presidente de la República está enfrentando a sus críticos que han caído en algunos excesos. Algunos critican al presidente por defenderse. En las familias igual, mismos parientes se pelean en los espacios de discusión, como en cualquier espacio, en cualquier chat, ya sea de Facebook, de YouTube, de las transmisiones en vivo, en streaming, pues todos discuten y ya están cayendo en el exceso, o estamos cayendo en el exceso. Pero bueno, eso es inevitable en una sociedad que aspira a ser democrática, siempre evitando, claro, las agresiones y todo. Bueno, la psicología política básicamente estudia eso. Mm, Podemos llegar a una discusión sobre qué estudia la psicología política, pero básicamente creo que hay un acuerdo en considerar que la psicología política, perdón, estudia las ideologías, los sistemas de pensamiento que comparten miembros de grupos, no solamente en el sentido estrictamente de doctrina política, sino de cualquier sistema de pensamiento, llámense Boy Scouts, los testigos de Jehová, los aficionados del Club Pumas, los aficionados del Real Madrid. Cualquier grupo que comparta y cree un sistema de pensamiento, pues detenta una ideología que es de interés de la psicología política estudiar.
estos pensamientos se traducen en sistemas más o menos amplios de representaciones sociales, de determinaciones culturales que se expresan en comportamientos sociales. Entonces es muy importante tenerlo en mente. La psicología política también estudia entonces cómo se crean estas ideologías a partir de las variables del poder y de la discriminación social. El poder es una dimensión intangible la mayoría de las veces, aunque se concretiza y se objetiva en objetos claramente detentatorios de ese poder, no sé, las cadenas de oro, la ropa de marca, la marca del auto, que la mayoría de la gente tiene un consenso acerca de que esos objetos tienen un valor para la sociedad y que aquellos que los poseen pues tienen poder, a diferencia de los que no los tienen. En el fondo es un aspecto simbólico, meramente simbólico. Bueno, pues entonces, eh, si la psicología política estudia estos sistemas de pensamiento basados en el poder y la discriminación, eh, ¿cuál sería el pensamiento ideológico de la derecha? Es muy interesante esta discusión, porque aunque las derechas uno las puede identificar claramente, la derecha española, la derecha chilena, la derecha alemana en Estados Unidos, los grupos de supremacistas y en México también, tienen valores comunes que los podemos identificar entre ellos a pesar de las diferentes nacionalidades, pero también tienen diferencias muy claras. Yo recuerdo que hicimos una investigación hace algunos años donde sobre la izquierda en México, la memoria colectiva y la representación social de la derecha en México, principalmente con líderes políticos de distintas expresiones, y hubo dos definiciones de lo que es la derecha que me llamaron mucho la atención. La primera, la de Martí Batres, actual senador de la República, donde Martí decía que la derecha era aquella forma de pensamiento que considera que las diferencias entre las personas se dan de manera natural y que no es producto de una historia y de una cultura, sino que se da de manera natural. En este sentido podemos ver pues aquellos que dicen que los pobres son pobres porque quieren, porque moralmente, intelectualmente son inferiores y no tienen la capacidad de pensar en términos del progreso. O aquellos que porque tienen, y lo voy a comentar más en un momento más adelante, perdón, que son blancos o hijos de españoles o que tienen los ojos claros, pues se sienten superiores por naturaleza. Este tipo de discriminación es particularmente grave en nuestro país. Pero bueno, podemos entender que la derecha piensa que ellos están en el poder por cuestiones de que así Dios lo quiso, por cuestiones genéticas, desconocen absolutamente la historia y por qué ellos detentan esa posición, ese estatus en la sociedad. Es interesante esta definición de Martí. Otra fue la de el líder estudiantil del 68, Raúl Álvarez Garín, que ante la pregunta de qué es la derecha, él se quedó pensando y dice, bueno, yo pensé que iba a dar otra respuesta, pero la respuesta que dio me pareció magnífica. Después de meditarlo un momento, Raúl Álvarez comentó que dice, la derecha es algo así como Patti Chapoy, es la frivolidad total. Entonces, bueno, para un líder de la dimensión de Raúl se me hizo muy curioso, pero viendo los acontecimientos como ocurren ahora, realmente la derecha es bastante superficial y se mueve por valores superficiales. Esa sería una definición de el gran líder estudiantil. ¿Qué tal, Irubí Flores? Saludos, me da mucho gusto que estés escuchando esta emisión. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con lo que es el pensamiento de la derecha, y ya llevamos dos elementos. El primero, el de que las diferencias entre las personas y grupos se dan de manera natural. Y otra, que el pensamiento de la derecha es absolutamente frívolo y superficial porque no quiere reconocer las dimensiones históricas, sociohistóricas, culturales que hacen que las sociedades clasistas existan. Hay una tercera de Guillermo Bonfil Batalla que habla en particular de la derecha mexicana
cómo desde la época de la conquista hasta la actualidad, la supremacía de ciertos rasgos, grupos con rasgos raciales, se ha impuesto sobre otra, sobre los grupos meramente indígenas y los grupos mestizos. Digamos que los grupos sociales más blancos, europeos, con apellidos extranjeros, franceses, españoles, han asumido desde hace 500 años el poder en el país. Y además entre ellos mismos, y es lo que refiere Guillermo Bonfil Batalla en su escrito del México Profundo, entre ellos mismos se buscan para seguir manteniendo racialmente esta discriminación que se observa en las características físicas de las personas. Claro que en ocasiones esto pues no es del todo cierto, porque hay momentos históricos donde los grupos indígenas o mestizos toman el poder, como fue el caso de Benito Juárez y como lo es ahora con el caso de López Obrador. López Obrador es un agente que viene del pueblo, de un poblado de mayoría indígena en Tabasco, y ese es el problema que tenemos ahora. ¿Cuál es el problema real que tiene la derecha política mexicana en la actualidad? Que no puede soportar que una persona del pueblo, que un mestizo, que habla como un agente del pueblo, que no, que ha afirmado que no habla inglés, que no tiene los mismos valores de la derecha, de ostentación del poder y de los elementos del poder, no usa trajes caros, no usa coches de marca, bueno, todos los coches son de marca, pero digo de marcas caras, sino que es una persona común y corriente con un ideal político que la derecha no comparte. Pero lo que yo sostengo es que principalmente la derecha detesta al presidente de la República porque es un representante del pueblo. Eso las élites de la derecha. Hay otros grupos de derecha que curiosamente, y para hacerlo más breve, pues representan la falsa conciencia, que son grupos del pueblo o grupos de clase media baja o proletarios que no quieren eh, reflejarse en los grupos de izquierda o el grupo que gobierna en la actualidad y entonces los rechaza. Dice, yo no soy ese señor, ni lo que él representa, aunque en esencia lo represente. Hay muchos estudios que hablan de este rechazo de grupos de la misma clase social a sus representantes políticos, sindicales o ideológicos que pudieran representarlos y que los rechazan para no ser considerados como ellos, porque tienen un deseo de aspiración a pertenecer al otro grupo, al grupo que tiene mayor poder. Bueno, pues ese es un problema, porque aparte del hecho que acabo de referir, la derecha prepotente, corrupta y clasista que hemos padecido todos los mexicanos vivos, porque todos los mexicanos vivos hemos padecido del PRI y del PAN, de aquellos que saquearon al país, de aquellos que se enriquecieron a costa de los demás y de los negocios sucios, no pueden aceptar esta situación. Entonces se han dedicado no a construir un, una alternativa política, porque fueron derrotados ampliamente en las urnas. La derecha fue derrotada ampliamente, como en ningún momento en la historia. Entonces, en lugar de intentar construir una alternativa política, la derecha ha intentado destruir. No ha construido nada, no ha construido ninguna alternativa, ningún discurso, ningún programa. Es destruir, escandalizarse, eh, inventar, que esa es la última modalidad de su postura política. El fake news a través de los grupos de poder que son dueños de los medios de comunicación y que difunden todos los días una serie de mentiras o verdades a medias sobre el gobierno. Y esa es lo que está realizando actualmente la derecha ideológica. Bueno, además tienen un problema adicional que anoté aquí en mi clásico acordeón. El problema adicional es que anteriormente, cuando los grupos de derecha
por cualquier razón, eran retirados del poder, ya sea por una revolución social o por las urnas, lo que hacían las élites eh, de los países, por ejemplo la élite chilena, pues era muy sencillo, hacer un golpe de Estado. Se contactaba con la CIA y organizaba un golpe de Estado. Lo mismo ocurrió en Guatemala, lo mismo ocurrió en Brasil, en todo el cono sur ocurrió lo mismo. Las élites, aristócratas y conservadoras de la derecha siempre tuvieron como aliado al ejército de sus países. Y en el caso de México no es así. Y eso los tiene desesperados. No sé si recuerden que al principio del gobierno de López Obrador hubo un intento, un anuncio de que un militar que en un discurso criticó al presidente y dijo que todo iba muy mal y que el ejército estaba muy molesto, y lo que ocurrió fue que lo acallaron. ¿Por qué? Porque el ejército mexicano es muy difícil, aquellos que están, primero es un ejército leal, un ejército del pueblo, y está muy relacionado y tiene una estrecha relación con el presidente de la República, y con todos los presidentes de la República ha sido lo mismo. Entonces, las élites no cuentan con la posibilidad de hacer un golpe de Estado. ¿Cuáles son entonces las estrategias que tiene la derecha para avanzar o poder salir del bache o del hoyo, o podemos llamarlo del ataúd en el que se encuentra, no existiendo la posibilidad del golpe de Estado, pues utilizar a los medios de comunicación para crear una campaña de odio? Y eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. ¿Cuáles son las tres estrategias de la derecha? La pregunta que yo les hago es, ¿propone algo? ¿La derecha propone una cuestión alternativa a, al, al programa de gobierno del presidente López Obrador? No propone nada, o en todo caso no lo dice, pero propone volver al pasado, volver a beneficiar a los grandes empresarios extranjeros y nacionales, a dar contratos onerosos para que se hagan del control de lo más importante del país, que son sus recursos naturales. Bien, pues eso es lo que propone, privatizar todo lo que sea privatizable y establecer relaciones de corrupción en los negocios. Eh, y bueno, la propuesta de la derecha no es clara. Entonces, al no tener una alternativa, tener un enemigo, lo que hace es primero destruir. Constantemente está haciendo una labor de zapa para evitar que el proyecto de la cuarta transformación se pueda concretar. Y entonces están generando discursos de destrucción basados en los fake news, por ejemplo, que van a acabar con la selva, que van a acabar con las guarderías, que van a acabar con el CONACYT, que van a acabar con todo. Entonces ya no hay ni un lugar, ya tenemos 2 años, más de 2 años, y no hemos visto que se haya destruido nada de lo que ellos dicen que se va a destruir. Eh, es todo un discurso donde elaboran la idea de que se están haciendo las cosas tan mal que todo se va a destruir. Sin embargo, no lo hemos visto que esto ocurra. Lo segundo es crear chismes, utilizar redes sociales para decir cuestiones como que el presidente de la República tiene un derrame cerebral, o que trae un aparato en el cuerpo que le mide sus signos vitales porque en cualquier momento se va a caer. Estos son algunos de los elementos de los chismes que se inventan, que ya se vacunó, que es dueño de una fábrica muy grande de chocolates en Europa, sus hijos, que viajan en avión con jeques árabes, y un montón de cuestiones y ese es otro tema que vamos a tratar aquí posteriormente, que es el cómo defendernos ante los fake news, porque hay elementos que son claramente invenciones, que cualquier persona puede, nada más con leerla, dices, es que esto es increíble. ¿Cómo pueden sostener cosas así? Y no lo hace solamente gente común y corriente, sino investigadores, académicos, gente de todos los niveles está en esta dimensión del chisme o argüende, como le llamo yo.
Y el tercero es el escándalo, el dramatizar todo, el decir, no, esto no puede ser. Eh, Ayer precisamente alguna amiga nos mandaba un mensaje en un chat del WhatsApp donde hablaba de una vergüenza que este señor nos gobierne porque no habla inglés. Es el escándalo. Bueno, para cerrar con esta emisión, y Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Solamente referir varias cosas. Que con esta cuestión de que los tres elementos del discurso de la derecha es destruir, chismear y escandalizarse, bueno, pues empatan con la definición de Raúl Álvarez Garín cuando me dijo, y la voy a compartir porque la tengo grabada, cuando Raúl Álvarez Garín me dijo que la derecha era algo así como Pati Chapoy. Eso hace más de 10 años que me lo comentó. Y yo creo que esa es la característica de la derecha. La frivolidad, la falta de recursos para argumentar y sobre todo el destruir, chismear y escandalizarse. Bueno, pues me dio mucho gusto estar Arlequín también con nosotros. Arlequín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Todo esto con el propósito, y estoy argumentando todo esto porque se viene una campaña tremenda de odio y de fake news en contra del presidente y la cuarta transformación. ¿Y por qué se va a venir esa campaña? Porque no tienen recursos políticos, ideológicos ni programática a la derecha para poder presentarse ante la gente y decir, nosotros queremos que México vaya por acá. No hay alternativa a la cuarta transformación. La única alternativa que tienen es utilizar a los grupos de poder como Claudio X González y todo el grupo de Sí por México que le dobló las manos al PRI, al PAN y al PRD para volver a ser los mandones de este país, porque ya no lo son. Y eso es lo que van a intentar hacer. Entonces hay que estar muy atentos. En una próxima charla vamos a hablar de cómo generar el pensamiento crítico y derribar los fake news. No es algo tan complicado, la verdad, derribar a los fake news. Yo sostengo que en 35 segundos se caen los fake news. En 35 segundos. Y lo vamos a hacer una serie de ejercicios en una próxima emisión. Bueno, pues me dio gusto estar con ustedes. Es una linda tarde. Eh, Creo que es un buen momento para, con todas las medidas preventivas, por lo menos salir a que nos asoliemos un poquito. Eh, Les mando un abrazo, cuídense mucho y seguimos en contacto. Gracias.